Las guardianas nazis ejecutadas. Sus últimas palabras antes de morir. Irma Grese. ¿Sabías que algunas de las peores criminales de guerra del siglo XX fueron mujeres que eligieron el sadismo como estilo de vida? Irma Grese tenía solo 22 años cuando fue ahorcada por crímenes que helaron la sangre de un tribunal aliado. Lo que hicieron estas guardianas dentro de los campos nazis desafía toda explicación humana y racional conocida hasta hoy. No eran víctimas del sistema. No actuaban por miedo ni por coerción irresistible. Elegían hacerlo cada día con total deliberación. Guardianas de las SS que encontraron en el poder absoluto sobre personas indefensas una satisfacción que ningún testimonio puede describir sin provocar profundos escalofríos en quien los escucha con atención. Bienvenidos a Batallas 3945. Antes de continuar, una pregunta para ti. ¿Crees que estas mujeres actuaron por convicción propia o simplemente obedecían órdenes superiores? Deja tu respuesta en los comentarios ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión de lo que el ser humano puede hacerle a otro. Si este contenido te parece importante, suscríbete ahora al canal Batallas 3945 y activa la campanita. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y déjanos tu comentario. Tu apoyo nos permite seguir rescatando historias que muchos prefieren olvidar. Sin tu apoyo, este canal no puede continuar creciendo cada semana. El Tercer Reich no fue construido solo por hombres. Miles de mujeres participaron activamente en su maquinaria de terror y exterminio. Muchas se postularon de forma voluntaria como guardias de campos de concentración, atraídas por el uniforme, el estatus y el poder que nunca habrían obtenido en la sociedad alemana convencional. Las Aufseherinnen, como se denominaba a las guardianas de las SS, fueron entrenadas en Ravensbrück, único campo de concentración exclusivamente femenino del Reich. Allí aprendieron técnicas de control, intimidación y represión sistemática. Algunas fueron mucho más allá de lo aprendido, creando sus propios métodos de crueldad. Irma Grese nació el 7 de octubre de 1923 en Brechen, una pequeña localidad rural alemana. Creció en un hogar marcado por la pobreza y la violencia doméstica severa. A los 15 años, abandonó la escuela y a los 16 comenzó a trabajar en los servicios auxiliares de las SS. Ese fue el inicio de su transformación total. A los 19 años, Grese fue asignada como guardiana al campo de Ravensbrück. Rápidamente, demostró una disposición inusual para ese trabajo específico. No solo ejecutaba las órdenes, sino que las superaba con entusiasmo propio. Sus superiores notaron eso y la transfirieron a Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio. En Auschwitz, Irma Grese ascendió hasta convertirse en la segunda guardiana de mayor rango entre las mujeres del campo de exterminio. Las prisioneras la llamaban la bestia de Belsen. Su apariencia juvenil y su cabello rubio contrastaban brutalmente con la crueldad que ejercía cada día, con total y absoluta impunidad ante todos. Los testimonios del juicio de Belsen en 1945 describieron a Grese golpeando prisioneras con un látigo trenzado, liberando perros amaestrados sobre mujeres indefensas y seleccionando personalmente a cientos de personas para la cámara de gas. Lo hacía con indiferencia absoluta, sin vacilar, sin mostrar ningún remordimiento visible. Varios sobrevivientes declararon que Grese disfrutaba disparando al azar contra las prisioneras del campo. No lo hacía por necesidad operativa ni por orden directa de ningún superior. Lo hacía porque podía, porque dentro del sistema nazi, una joven sin educación ni futuro se había convertido en árbitro de vida y muerte absoluto. Una de las acusaciones más perturbadoras contra Grese fue la selección de mujeres para operaciones sin anestesia, bajo el pretexto de experimentos médicos autorizados. El resultado real era desfiguración permanente de las víctimas. La finalidad verdadera era ejercer un control absoluto y demostrar poder total sobre los cuerpos. Elisabeth Volkenrath fue otra de las guardianas ejecutadas en Hamelin el mismo día que Grese.
nacida en 1919, se unió a las SS a los 21 años. En Bergen-Belsen llegó a ser la guardiana jefe, con autoridad directa sobre cientos de prisioneras. Las sobrevivientes la describían como metódica, fría e indiferente al dolor ajeno. Volkenrath era conocida por imponer castigos colectivos sin justificación proporcional a la infracción. Si una prisionera cometía una falta menor, todas pagaban las consecuencias. Las hacía permanecer de pie durante horas, bajo la lluvia, sin agua ni comida, hasta que alguna colapsaba y era seleccionada para el siguiente transporte. Juana Bormann, de origen alemán, fue ahorcada junto a Grese y Volkenrath en Hamelin. Era conocida entre las prisioneras como la mujer con los perros. Utilizaba a sus animales como instrumento sistemático de tortura, ordenándoles atacar a prisioneras ya debilitadas que no tenían posibilidad alguna de defenderse ni de escapar. Bormann había solicitado voluntariamente el traslado a campos de concentración en 1938. No fue reclutada a la fuerza ni amenazada para hacerlo. Eligió ese camino de manera completamente deliberada. Actuó en Auschwitz, Hindenburg y Bergen-Belsen, acumulando crímenes que llenaron páginas enteras en las actas del proceso aliado. El juicio de Belsen comenzó el 17 de septiembre de 1945 en Lüneburg, Alemania. Fue uno de los primeros grandes procesos de crímenes de guerra celebrados tras la liberación de los campos nazis. En el banquillo se sentaron 45 acusados, entre ellos 11 mujeres que habían servido como guardianas de los campos. Las defensas presentadas por las acusadas seguían un patrón repetitivo y perfectamente predecible desde el inicio: cumplimiento de órdenes, ignorancia de los hechos reales o directa negación absoluta de cualquier participación en crímenes. Pero el peso de los testimonios de las sobrevivientes destruyó cada coartada presentada. Más de 60 sobrevivientes testificaron durante el proceso de Belsen en 1945. Sus declaraciones fueron detalladas, precisas y devastadoras en cada sesión del tribunal. Identificaron a las acusadas por su nombre, describieron sus métodos específicos y señalaron fechas concretas. La defensa no pudo desacreditarlas en ningún punto. El Tribunal Militar Británico concluyó sus deliberaciones el 17 de noviembre de 1945. 11 acusados recibieron sentencia de muerte, entre ellos las 3 guardianas, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann. Las 3 fueron declaradas culpables de crímenes de guerra sin ningún tipo de circunstancias atenuantes reconocidas. La ejecución fue fijada para el 13 de diciembre de 1945 en la prisión de Hamelin, Baja Sajonia alemana. El encargado de llevar a cabo las ejecuciones fue el verdugo británico Albert Pierrepoint, quien en ese momento era el ejecutor oficial más experimentado y técnicamente preciso del sistema judicial del Reino Unido entero. Albert Pierrepoint había ejecutado a cientos de condenados a lo largo de su extensa carrera profesional como verdugo oficial. Era reconocido por su rigor técnico y eficiencia. Sin embargo, las ejecuciones de Belsen fueron distintas para él emocionalmente. En sus memorias describió aquel 13 de diciembre como un día con peso. A las 9 de la mañana del 13 de diciembre de 1945 comenzaron las ejecuciones en la prisión de Hamelin. La primera en ser conducida al patíbulo fue Juana Bormann. Los testigos presentes describieron que caminó con paso lento pero firme y sin vacilar. Llegó a la horca sin pronunciar absolutamente ninguna palabra final. Pierrepoint recordó en sus memorias que Bormann tenía el rostro completamente inexpresivo en el momento de la ejecución. No lloraba, no temblaba visiblemente. Murió en segundos con el procedimiento técnico habitual. A continuación, fue conducida Elisabeth Volkenrath, quien tampoco pronunció ninguna palabra antes de la ejecución. La última en subir al patíbulo de Hamelin fue Irma Grese. Tenía 21 años en ese preciso momento. Era la criminal de guerra femenina más joven ejecutada por un tribunal aliado en toda la historia documentada de los juicios de posguerra. Cuando el verdugo se acercó para colocar la soga, ella pronunció solo una palabra final. «Schnell», dijo Grese. «Rápido».
Esa fue su última palabra en el mundo. No un lamento por sus víctimas, no un arrepentimiento tardío, no una súplica de misericordia, solo una orden final, como si incluso frente a la muerte quisiera demostrar que controlaba el ritmo. Murió con la misma frialdad absoluta con que siempre había vivido. Pierpont escribió en sus memorias que Grace fue la mujer más valiente que ejecutó en toda su larga carrera. No lo escribió como elogio moral ni como justificación alguna de sus crímenes. Lo escribió como observación clínica y fría. La línea entre el coraje real y la deshumanización total puede ser invisible desde el exterior. Las ejecuciones de Hamelin no fueron transmitidas ni fotografiadas públicamente por decisión oficial. El gobierno británico eligió un proceso discreto y sin espectáculo mediático. La discreción tenía un propósito claro: evitar que las imágenes fueran utilizadas para crear mártires dentro de los círculos neonazis ya emergentes. Sin embargo, los detalles de las ejecuciones se filtraron gradualmente a través de testimonios de testigos presentes y de las memorias posteriores de Pierpont, publicadas en 1974. Lo que describieron dejó una pregunta sin respuesta definitiva. ¿Cómo llega una persona joven a ese nivel absoluto de deshumanización personal? Los psicólogos que estudiaron los casos de guardianas de las SS encontraron un patrón inquietante y consistente. Ninguna mostraba rasgos de psicopatía clínica antes de ingresar al sistema nazi. La mayoría tenía infancias difíciles, pero no más traumáticas que las de millones de personas de su exacta misma generación alemana. Lo que el sistema nazi logró fue crear un entorno donde la crueldad era activamente recompensada y la empatía era una debilidad castigada con consecuencias reales. La identidad individual se disolvía en la identidad del uniforme. Las guardianas no nacieron monstruos. El régimen las construyó como tales paso a paso, año a año. Hannah Arendt, filósofa que cubrió el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, acuñó el concepto de la banalidad del mal. Sostuvo que los crímenes más atroces de la historia no siempre los cometen monstruos, sino personas ordinarias que renuncian a pensar de forma crítica e independiente sobre sus propios actos. Ese concepto aplica perfectamente al caso de las guardianas de las SS en los campos nazis. No eran genios del mal ni personalidades excepcionales en ningún sentido clínico. Eran mujeres comunes que encontraron en el poder una identidad que nunca habrían podido construir dentro de los límites de la sociedad alemana convencional. Maria Mandl fue otra guardiana que pasó a la historia por su brutalidad extrema e implacable dentro de los campos. Conocida como la Bestia, fue jefa de las guardianas en Auschwitz-Birkenau entre 1942 y 1944. Los historiadores calculan que fue directamente responsable de enviar a la cámara de gas a más de 500.000 víctimas. Paradójicamente, Mandl era conocida entre las prisioneras por su aparente amor a la música clásica. Organizó una orquesta dentro de Auschwitz con prisioneras músicas que tocaban mientras otras eran seleccionadas para morir. Esa contradicción brutal entre el refinamiento cultural y la barbarie absoluta define la época entera. Mandl fue capturada por fuerzas estadounidenses en 1945 y extraditada a Polonia para ser juzgada. Un tribunal polaco la declaró culpable de crímenes contra la humanidad y fue ejecutada en Cracovia el 24 de enero de 1948. Sus últimas horas en prisión fueron descritas por los carceleros como de total aislamiento voluntario. Hermine Braunsteiner fue guardiana en Majdanek, campo de exterminio ubicado en la actual Polonia. Era conocida como la yegua por patear a prisioneras con botas de tacón metálico. Cometió sus crímenes con tal impunidad que logró emigrar a los Estados Unidos después de la derrota definitiva del Tercer Reich en 1945. Braunsteiner se casó con un ciudadano estadounidense, adoptó el apellido Ryan y vivió años tranquilamente como ama de casa en el barrio de Queens, en Nueva York. Nadie en su vecindario sabía quién era realmente, hasta que el cazador de nazis Simon Wiesenthal la localizó en 1964 y notificó a las autoridades competentes. El caso de Braunsteiner Ryan
Se convirtió en el primer caso de extradición de un criminal de guerra nazi desde suelo estadounidense hacia Europa. Fue deportada a Alemania Occidental en 1973 tras largos procesos legales. Allí enfrentó un juicio que duró 6 años. En 1981 fue condenada a cadena perpetua por todos sus crímenes. Dorothea Vince fue guardiana jefe en Ravensbrück, el campo donde todas las Aufseherinnen eran entrenadas para el sistema. Era conocida por participar personalmente en los castigos físicos, incluso cuando no era necesario para el orden. Lo hacía por elección propia. Fue ejecutada en 1947 tras ser condenada por crímenes de guerra. Ruth Neudeck fue otra guardiana condenada a muerte en los juicios de Ravensbrück, celebrados por las fuerzas aliadas británicas. Los testimonios describieron cómo seleccionaba a prisioneras enfermas para experimentos médicos brutales. Fue ejecutada junto a otras guardianas en mayo de 1947 en la prisión de Hamelin, Alemania. Los juicios de Ravensbrück se celebraron entre 1946 y 1948. A diferencia del juicio de Nuremberg, que tuvo enorme cobertura mediática mundial, estos procesos recibieron muy poca atención pública internacional. Sin embargo, sus sentencias establecieron precedentes legales fundamentales sobre la responsabilidad individual. Uno de los precedentes más importantes fue el rechazo definitivo e inapelable de la defensa basada en la obediencia debida a órdenes superiores. El tribunal dejó claro que seguir órdenes no exime de responsabilidad criminal cuando esas órdenes implican crímenes directos contra la vida de personas completamente indefensas. Otro precedente crucial establecido fue el reconocimiento de que el rango jerárquico no era condición necesaria para ser juzgado y condenado. Las guardianas de menor jerarquía que ejercieron la violencia directamente fueron condenadas con la misma severidad que quienes dieron las órdenes. La responsabilidad es personal. Las sobrevivientes que testificaron en estos juicios históricos enfrentaron un doble desafío enorme y agotador. Primero, debían revivir públicamente los traumas más extremos de sus vidas ante un tribunal. Segundo, debían convencer a los jueces de que lo que describían era real, en una época de dudas sobre la magnitud del horror. Algunas sobrevivientes describieron con detalle cómo las guardianas utilizaban la psicología del miedo de manera deliberada y sistemáticamente calculada. No solo golpeaban, amenazaban, humillaban y creaban incertidumbre constante sobre qué acción desencadenaría el castigo. Las guardianas también ejercían control social entre las propias prisioneras del campo de manera deliberada. Seleccionaban a algunas para roles de supervisión con pequeños privilegios, creando divisiones internas. Esa imprevisibilidad era en sí una forma de tortura. Los campos de concentración femeninos tenían dinámicas específicas que los diferenciaban de los masculinos en varios aspectos importantes. La violencia de género era utilizada como instrumento político deliberado y calculado desde arriba, que facilitaban el control total. Ese mecanismo dividía cualquier resistencia antes de que pudiera organizarse. Algunas guardianas participaban activamente en esa violencia de género específica y sistemática dentro de los campos. Ordenaban desnudos forzados en condiciones de frío extremo, realizaban requisas corporales diseñadas para degradar. La humillación del cuerpo femenino formaba parte de la estrategia de deshumanización del sistema. La pregunta que los historiadores han debatido durante décadas es si existía alguna forma de resistencia interna entre las guardianas del sistema concentracionario. Los archivos disponibles muestran que fueron extraordinariamente raras las instancias de una guardiana que se negara a ejecutar una orden directa de sus superiores y presenciaban las elecciones médicas sin mostrar ninguna señal de incomodidad o conflicto. Las pocas guardianas que intentaron mantenerse al margen de las peores prácticas del campo fueron transferidas a posiciones menos visibles, pero raramente castigadas con severidad extrema. El sistema toleraba la pasividad, pero no la resistencia activa, y la mayoría eligió no resistir en ningún momento de su servicio. El impacto psicológico en las sobrevivientes de los campos fue devastador y persistió durante décadas después de la liberación.
Muchas experimentaron pesadillas recurrentes, dificultades para establecer relaciones de confianza y crisis de identidad profundas. Algunas nunca pudieron hablar de lo que vivieron con sus familias. Las organizaciones de supervivientes comenzaron a documentar sistemáticamente los testimonios a partir de la década de 1950. Ese trabajo de preservación de la memoria resultó fundamental cuando décadas después los revisionistas históricos intentaron cuestionar la magnitud de los crímenes documentados en los juicios aliados. El testimonio de Genia Davidson, sobreviviente de Auschwitz, es uno de los más citados en los estudios sobre las guardianas nazis. Describió cómo Irma Grese llegaba por las mañanas al campo con una energía casi festiva, como si la jornada fuera para ella una actividad que anticipaba con entusiasmo genuino y perturbador. La violonchelista Anita Lasker-Wallfisch, sobreviviente de Auschwitz que tocó en la orquesta del campo, describió el fenómeno con perturbadora claridad. Lo más aterrador no era la violencia en sí misma, era que quienes la ejercían parecían completamente normales. Reían, comían y dormían exactamente como cualquier persona. Esa normalidad aparente es precisamente lo que hace tan inquietante el estudio de este período oscuro de la historia humana. Los perpetradores no venían de otra especie ni de otro planeta. Vivían en el mismo mundo que sus víctimas. La diferencia estaba en lo que habían decidido creer sobre quiénes merecían ser tratados como humanos. La propaganda nazi fue extraordinariamente eficaz en deshumanizar a las víctimas antes de que comenzara la violencia física sistemática. Primero convirtió a grupos enteros de personas en categorías abstractas. Luego presentó la violencia contra esas categorías como un servicio al bien común de la nación alemana y a la historia. Las guardianas habían sido expuestas a esa propaganda durante años antes de ingresar al sistema concentracionario nazi. Muchas pertenecían al Bund Deutscher Mädel, las juventudes hitlerianas femeninas, donde la ideología nazi se inculcaba desde la infancia como una verdad científica e histórica, absolutamente incuestionable. Ese condicionamiento ideológico previo no exculpa sus acciones criminales en ningún sentido moral ni legal posible, pero ayuda a comprender el mecanismo por el cual individuos ordinarios cometen actos extraordinariamente crueles cuando el entorno institucional e ideológico los normaliza y los recompensa de manera sistemática. Los juicios de posguerra enfrentaron una paradoja legal sin precedentes en la historia del derecho. Debían juzgar crímenes que en su momento eran legales dentro del marco jurídico del Estado nazi. La solución fue apelar a principios de derecho natural y a una ética universal que trascendía las leyes positivas de cualquier Estado. Esa decisión fue polémica entre los juristas de la época y ha seguido siendo debatida hasta hoy. Algunos argumentaron que juzgar actos que eran legales en el momento en que se cometieron violaba el principio de irretroactividad penal. Otros respondían que hay crímenes tan fundamentales que ningún sistema legal puede legitimarlos. El debate continúa siendo relevante en el derecho internacional contemporáneo activo. Los principios establecidos en Nuremberg y en los juicios de Belsen y Ravensbrück formaron la base del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en 1998, exactamente 53 años después de las ejecuciones en Hamelin. Otro aspecto poco conocido de los juicios fue el papel fundamental de las traductoras e intérpretes multilingües. El proceso requería comunicación fluida en inglés, alemán, francés y polaco simultáneamente. Fue uno de los primeros usos documentados a gran escala de la interpretación simultánea en un contexto judicial formal. Las condiciones de detención de las acusadas durante el juicio generaron controversia pública en Alemania. Algunos sectores alemanes argumentaron que eran excesivamente duras para las detenidas. Los representantes de los sobrevivientes respondieron que ninguna condición carcelaria podría equipararse a lo que las víctimas habían sufrido. La prensa internacional cubrió el juicio de Belsen con gran intensidad periodística sostenida. Periodistas de decenas de países asistieron a las sesiones diarias. Las fotografías del proceso circularon por todo el planeta y fueron fundamentales para documentar los crímenes ante una audiencia global que intentaba comprender lo ocurrido.
Entre los documentos presentados como evidencia directa figuraban los registros internos de los propios campos nazis. Los nazis habían documentado sus operaciones con meticulosidad burocrática casi sin precedentes. Esa documentación del horror se convirtió en la herramienta más poderosa de la acusación en todos los procesos. Los archivos capturados incluían listas de selección firmadas personalmente por varias de las acusadas, registros detallados de los castigos aplicados y memorandos internos que discutían los métodos de manera clínica y rutinaria. Leer esos documentos hoy produce una mezcla de horror e incredulidad difícil de articular con palabras. Las fotografías tomadas por las fuerzas aliadas al liberar los campos fueron presentadas como evidencia directa ante el tribunal. Mostraban condiciones que muchos en la sala aún encontraban difíciles de asimilar visualmente, a pesar de haber escuchado semanas de testimonios detallados que describían exactamente esas condiciones. Bergen-Belsen fue liberado por fuerzas británicas el 15 de abril de 1945. Lo que encontraron superó incluso las expectativas más pesimistas de los comandantes que habían leído los informes previos de inteligencia militar. Aproximadamente 60.000 prisioneros sobrevivían en condiciones de hambruna y enfermedad extremas. Las imágenes de Bergen-Belsen dieron la vuelta al mundo en abril de 1945. Fueron transmitidas por la BBC y publicadas en periódicos de todo el planeta. Para millones de personas que todavía dudaban de la magnitud de los crímenes nazis, esas imágenes eliminaron cualquier posibilidad de negación sincera y bien fundamentada. Irma Grese fue capturada en Bergen-Belsen el mismo día de la liberación del campo. Los soldados británicos la encontraron entre el personal que no había intentado huir. Algunos historiadores interpretan esa decisión de permanecer como una señal de que no comprendía completamente la magnitud de lo que legalmente se aproximaba. Otros historiadores sugieren que Grese calculó que su juventud y apariencia física jugarían a su favor ante un tribunal aliado. Si fue así, calculó completamente mal. El tribunal no encontró ninguna circunstancia atenuante en su caso. Su corta edad no cambió en nada el peso real y documentado de los crímenes que había cometido. Durante el juicio, Grese adoptó una estrategia defensiva basada en la negación sistemática de absolutamente todos los cargos presentados por la acusación. Negó haber golpeado a nadie. Negó haber seleccionado personas para la cámara de gas. Los testimonios de decenas de sobrevivientes la contradijeron punto por punto con precisión. El abogado defensor de Grese intentó argumentar que su cliente era demasiado joven para comprender la naturaleza moral de sus propios actos en los campos. El tribunal rechazó ese argumento, señalando que la edad no elimina la responsabilidad cuando los actos implican violencia deliberada contra personas completamente indefensas. La condena de Grese fue recibida con reacciones muy diferentes según los sectores que la comentaron públicamente. Las organizaciones de supervivientes la celebraron como un mínimo acto de justicia necesaria. Algunos sectores conservadores alemanes la criticaron como justicia de vencedores. La historia dio la razón al tribunal. El concepto de justicia de los vencedores fue utilizado en décadas posteriores para intentar deslegitimar los juicios de Nuremberg y los procesos relacionados. Los historiadores han respondido señalando que la imparcialidad del proceso fue mayor de lo que sus críticos reconocen, dado el traumático e inédito contexto histórico. Los jueces en el juicio de Belsen incluyeron representantes de múltiples países y tradiciones jurídicas. El proceso siguió procedimientos formales estrictos y permitió defensa legal real. Escuchó tanto a la acusación como a la defensa con el mismo tiempo disponible. Fue imperfecto como todo proceso humano, pero fue proceso real. Las reflexiones del verdugo Albert Pierrepoint sobre las ejecuciones en Hamelin son históricamente reveladoras para entender la época. En sus memorias publicadas en 1974 con el título Ejecutor, escribió que las ejecuciones de criminales de guerra le dejaron una sensación completamente distinta a todas las demás ejecuciones. Pierrepoint se retiró de su trabajo como verdugo oficial en 1956 y pasó sus últimos años cuestionando públicamente la pena de muerte
como instrumento de justicia real. Su experiencia directa con cientos de ejecuciones lo llevó a concluir que matar al culpable no devuelve nada a las víctimas ni repara ningún daño causado. Esa posición de Pierre Point genera un debate filosófico profundo cuando se aplica al contexto de los crímenes de guerra nazis. ¿Qué función cumple la pena de muerte cuando los crímenes son de tal magnitud que ninguna sentencia puede ser proporcional al daño causado? ¿Es justicia real, simbolismo necesario o simplemente cierre? Los sobrevivientes consultados en diferentes estudios posteriores expresaron posiciones muy diversas sobre ese debate. Algunos consideraron las ejecuciones como un acto de justicia necesario e irreemplazable. Otros señalaron que ninguna condena podía compensar lo perdido. Muchos necesitaban simplemente que el mundo reconociera los hechos. El reconocimiento público de los crímenes fue quizás el elemento más significativo de todo el proceso judicial para las víctimas. Más que las condenas individuales, el hecho de que un tribunal internacional validara oficialmente el sufrimiento de las víctimas tuvo un impacto profundo y duradero en muchos de los supervivientes. La memoria histórica de las guardianas ejecutadas ha experimentado diferentes ciclos en la cultura popular y académica desde la posguerra. En las décadas inmediatamente posteriores fue un tema evitado. A partir de los años 70, comenzó a recibir mayor atención historiográfica, cultural y finalmente educativa en muchos países. Documentales, libros académicos y novelas históricas han explorado la figura de Irma Grese y sus contemporáneas desde múltiples perspectivas analíticas. Algunos críticos señalan el riesgo de que la representación de estas figuras pueda inadvertidamente contribuir a su mitificación más que a su comprensión histórica crítica. La historiadora Wendy Lower, en su libro Las verdugos de Hitler, documentó el papel de las mujeres alemanas en los crímenes del nazismo con profundidad analítica sin precedentes historiográficos. Su trabajo demostró que la participación femenina en el terror nazi fue mucho más extensa de lo que la historiografía reconocía. Lower argumenta que la figura del perpetrador exclusivamente masculino fue en parte una construcción conveniente que liberaba de responsabilidad a una parte significativa de la población alemana de la época. Las mujeres no fueron espectadoras pasivas del nazismo. Muchas participaron de manera activa, deliberada y entusiasta. Esa participación adoptó diferentes formas según el contexto social y la posición de cada mujer. Algunas denunciaron a vecinos judíos a las autoridades nazis, otras administraron propiedades confiscadas a las víctimas, y algunas, como las guardianas de las SS, ejercieron la violencia física directa con plena conciencia de sus actos. El estudio de estos casos plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad colectiva, en contextos de violencia institucionalizada a gran escala. ¿Cuánta responsabilidad moral recae sobre ciudadanos ordinarios que viven dentro de un sistema criminal sin ejercer la violencia directamente, pero sin oponerse a ella activamente? Esa pregunta no tiene una respuesta simple ni universalmente aceptada entre historiadores y filósofos morales de diversas tradiciones. Pero el hecho de que se debata activamente más de 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial indica que sus lecciones siguen siendo urgentes, relevantes y no resueltas definitivamente. Los campos de concentración liberados en 1945 no eran solo sitios de muerte masiva y exterminio sistemático. Eran también archivos vivos de información sobre el sistema que los había creado y mantenido. Los archiveros militares aliados trabajaron meses enteros para catalogar los documentos antes de que pudieran ser destruidos. Muchos documentos nazis fueron destruidos por el propio personal en las semanas anteriores a la liberación de los campos. Sin embargo, la magnitud del aparato burocrático fue tal que los aliados encontraron evidencia documental suficiente para construir casos sólidos contra cientos de acusados en múltiples juicios posteriores. Los testimonios de las sobrevivientes no solo sirvieron como evidencia judicial en los procesos, también se convirtieron en la base de uno de los cuerpos de memoria oral más importantes de la historia contemporánea,
Ese legado testimonial continúa siendo estudiado y ampliado por investigadores en universidades de todo el mundo. El Museo del Holocausto en Washington, el Yad Vashem en Jerusalén y el Memorial del Holocausto en Berlín son los principales repositorios de esa memoria histórica preservada. Cada uno conserva no solo documentos, sino también el registro personal y humano de lo ocurrido dentro de los campos de exterminio y concentración nazis. La educación sobre el Holocausto y los crímenes de guerra nazis es hoy obligatoria en muchos países del mundo democrático. Esa decisión política refleja el reconocimiento de que la ignorancia histórica es uno de los factores que permite que los ciclos de violencia política extrema puedan repetirse en contextos distintos. Sin embargo, la efectividad de esa educación como mecanismo real de prevención sigue siendo debatida entre educadores e investigadores especializados. El surgimiento de movimientos de extrema derecha en diferentes partes del mundo en el siglo XXI plantea preguntas serias sobre si el conocimiento histórico solo es suficiente. Lo que los juicios de Belsen y Nuremberg establecieron definitivamente fue el principio de que los crímenes contra la humanidad no tienen fronteras jurisdiccionales ni prescripción temporal posible. Cualquier persona que cometa tales crímenes puede ser juzgada en cualquier momento por cualquier tribunal. Ese principio fue aplicado décadas después en los juicios contra criminales de guerra, de los conflictos en la ex Yugoslavia y en Ruanda durante la convulsa década de 1990. Los precedentes de los juicios de posguerra alemanes demostraron así su vigencia práctica plena más de medio siglo después de haber sido formulados. La Corte Penal Internacional, establecida mediante el Estatuto de Roma en 1998 y operativa desde 2002, es el resultado institucional más directo de los principios legales formulados en Nuremberg. Su existencia reconoce que la comunidad internacional necesita mecanismos permanentes de justicia para los crímenes más graves. Sin embargo, la CPI enfrenta limitaciones significativas en su funcionamiento real cotidiano. Grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China no han ratificado el Estatuto de Roma. Sus ciudadanos están efectivamente fuera de esa jurisdicción, creando una asimetría que sus críticos señalan como una impunidad institucionalizada. Las tensiones entre soberanía nacional y justicia internacional que emergieron en los juicios de posguerra siguen siendo centrales en el debate sobre el orden internacional contemporáneo. El legado de aquellos procesos no es solo histórico, es una conversación viva sobre cómo las sociedades responden al mal organizado y sistemático. El caso de Hermine Braunsteiner. Ryan demostró que la geografía no puede ser un escudo permanente contra la justicia histórica. Vivió 20 años como ama de casa en Nueva York antes de ser identificada por Wiesenthal. Su extradición tomó años adicionales de procesos legales, pero fue juzgada, condenada y murió en prisión. Simon Wiesenthal, el cazador de nazis más reconocido de la historia contemporánea, dedicó décadas de su vida a localizar perpetradores que habían escapado de la justicia inmediata después de la guerra. Su trabajo resultó en el arresto y procesamiento de cientos de criminales que de otro modo habrían muerto sin consecuencias. Wiesenthal fue el mismo sobreviviente de varios campos de concentración nazis, entre ellos Mauthausen. Esa experiencia personal le dio una motivación que ninguna formación profesional podría haber generado. Para él, encontrar a los perpetradores no era un trabajo ni una carrera. Era la misión que daba sentido a su supervivencia. Los últimos años de Wiesenthal estuvieron marcados por la satisfacción de haber cumplido su misión histórica y por la tristeza de reconocer cuántos perpetradores habían muerto sin ser juzgados. La impunidad de muchos fue la sombra permanente que acompañó cada uno de sus éxitos durante más de 5 décadas de búsqueda. La búsqueda de criminales de guerra nazis no terminó con la muerte de Wiesenthal en 2005. La Oficina Central de Investigación de Crímenes Nacionalsocialistas de Alemania continúa activa en el presente. En años recientes, ha procesado a guardias de campos que hoy superan los 90 años por su participación documentada. Esos procesos tardíos son objeto de debate social y jurídico permanente en la sociedad alemana. Algunos argumentan que juzgar a nonagenarios
sirve a la justicia histórica y simbólica, aunque no tenga efectos prácticos significativos. Otros cuestionan si el proceso penal es el instrumento más adecuado para estos casos. La respuesta que los tribunales han dado consistentemente en múltiples jurisdicciones europeas es clara. Mientras el crimen sea demostrable y el acusado esté en condiciones de enfrentar el proceso, la edad no elimina la responsabilidad penal. Ese principio ha sido confirmado en múltiples países en las últimas 2 décadas. Las últimas condenas por crímenes relacionados con el sistema concentracionario nazi se han producido en años muy recientes. En 2021, un tribunal alemán condenó a un hombre de 100 años que había servido como guardia en el campo de Sachsenhausen. La condena fue simbólica en lo práctico, pero plenamente significativa en lo legal. El tiempo no borra los crímenes. Esa es la afirmación central que subyace a todos estos procesos tardíos. Y es también la razón por la que la historia de Irma Grese, Elisabeth Volkenrath, Juana Bormann y todas las guardianas de las SS sigue siendo estudiada, documentada y enseñada décadas después de las ejecuciones de 1945. La historia de estas mujeres ilumina algo sobre las posibilidades humanas que preferimos no confrontar directamente: la capacidad de cualquier persona para causar daño extremo cuando el contexto institucional y social lo permite y lo normaliza. Esa lección es incómoda precisamente porque implica que nadie está completamente a salvo. Los estudios de psicología social, como los experimentos de Stanley Milgram sobre la obediencia a la autoridad, demostraron que la mayoría de las personas comunes son capaces de infligir daño severo a otros cuando una figura de autoridad les indica que lo hagan. Los resultados de aquellos experimentos fueron profundamente perturbadores. El experimento de Milgram, realizado en los años 60 en la Universidad de Yale, mostró que aproximadamente el 65% de los participantes ordinarios estaban dispuestos a aplicar lo que creían que eran descargas eléctricas severas a otra persona, simplemente porque una figura de autoridad se lo pedía. Ese hallazgo no justifica los crímenes de las guardianas de las SS en ninguna forma ni circunstancia posible, pero ayuda a entender los mecanismos psicológicos que los hicieron posibles a escala masiva. La crueldad extrema no requiere personalidades extremas, requiere condiciones que disuelvan los frenos morales ordinarios. Lo que distingue a las guardianas ejecutadas no es que fueran monstruos únicos e irrepetibles en la historia humana. Lo que las distingue es que el sistema les dio poder sin límites y eligieron usarlo para destruir, con plena conciencia y deliberada intencionalidad en cada uno de sus actos documentados ante el tribunal. El 13 de diciembre de 1945 marcó el fin físico de Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann en Hamelin. Pero no marcó el fin de su impacto histórico ni de las preguntas que generan. Sus casos siguen siendo estudiados en facultades de Derecho y cursos de Historia en universidades de todo el mundo académico. Los archivos del juicio de Belsen están disponibles para investigadores en el Archivo Nacional del Reino Unido. Los testimonios de los sobrevivientes han sido digitalizados y son accesibles en línea para cualquier investigador. La memoria de lo ocurrido no depende ya de que los testigos directos sigan con vida para transmitirla. Las generaciones posteriores a los sobrevivientes directos han asumido el rol de guardianes de esa memoria histórica fundamental. Los hijos y nietos de las víctimas participan activamente en programas de educación, conmemoración e investigación que mantienen viva la dimensión humana de una historia que los números solos no transmiten. Cada uno de los millones de números tatuados en los brazos de los prisioneros de Auschwitz representaba a una persona con nombre propio, una familia, una historia personal y un futuro que le fue arrebatado brutalmente. Las guardianas de las SS vieron esos números y eligieron ver objetos desechables en lugar de seres humanos. Esa decisión fundamental de ver o no ver la humanidad del otro es quizás la elección moral más importante que un ser humano puede enfrentar en cualquier contexto histórico. Los perpetradores del Holocausto eligieron no verla. Los testigos que callaron eligieron no verla.
Las víctimas pagaron con sus vidas esas elecciones. Los memoriales construidos en los sitios de los antiguos campos de concentración cumplen esa función histórica y pedagógica esencial: forzar a quienes los visitan a ver de verdad, a confrontar de manera directa y física la escala de lo ocurrido, a no poder decir nunca más que no lo sabían o que no lo imaginaban posible. Auschwitz-Birkenau fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Recibe a más de 1 millón de visitantes al año procedentes de todo el mundo. Muchos llegan sin un conocimiento profundo de la historia y se van con una comprensión que ningún libro de texto por sí solo puede transmitir completamente. Bergen-Belsen también ha sido preservado como sitio memorial activo y permanente. El campo original fue incendiado por los británicos poco después de la liberación para controlar las epidemias. Pero el terreno fue preservado y hoy alberga un museo, un memorial permanente, y el cementerio donde descansan las víctimas. La visita a estos sitios tiene un efecto documentado y medido sobre los visitantes. Estudios de organizaciones educativas muestran que quienes visitan los campos tienen menos probabilidades de adoptar posiciones de negación o relativización del Holocausto. La experiencia directa del espacio histórico tiene un poder singular. En ese contexto, la historia de las guardianas ejecutadas adquiere una dimensión adicional y permanente que va más allá del caso judicial. No son solo casos legales o estudios psicológicos abstractos, son testimonios concretos de lo que ocurre cuando el poder carece de límites morales e ideología sustituye a la conciencia. Irma Grese, con sus 21 años al momento de su ejecución en Hamelin, era más joven que muchos estudiantes universitarios de hoy en día. Su historia debería ser más perturbadora precisamente por eso. No murió como una anciana que había vivido toda una vida de maldad. Murió muy joven, habiendo elegido el mal desde el inicio. La pregunta que su caso deja abierta para siempre es si algo diferente en su crianza, educación o circunstancias habría podido producir un resultado distinto. No lo sabremos nunca. Pero la pregunta importa porque implica que la prevención tiene un papel tan fundamental como la justicia retrospectiva en cualquier sociedad. Los programas actuales de prevención de la radicalización en muchos países deben algo indirecto pero real a las lecciones aprendidas del análisis de cómo el nazismo transformó personas ordinarias en perpetradores sistemáticos de crímenes masivos. Entender el proceso de radicalización es el primer paso para interrumpirlo. Los investigadores han identificado factores de riesgo que correlacionan con la susceptibilidad a la radicalización ideológica extrema: aislamiento social profundo, baja autoestima, búsqueda de identidad grupal fuerte, exposición temprana a narrativas de superioridad grupal y ausencia de figuras de referencia con valores distintos. Inserirte Irma Grese presentaba varios de esos factores de riesgo documentados por los investigadores: infancia difícil, educación interrumpida, ausencia de figura materna desde temprana edad y exposición intensa a la ideología nazi durante toda su adolescencia. Ninguno es determinante solo. En conjunto crean una vulnerabilidad real, tiquisto. Entender eso no es encontrar excusas para los crímenes de las guardianas de las SS, es buscar herramientas reales de prevención futura. La diferencia entre explicar y justificar es fundamental y difícil de mantener, pero abandonar la explicación equivale a abandonar la posibilidad de prevenir la repetición del horror. Las lecciones del nazismo son aplicables a contextos contemporáneos, donde los mecanismos de deshumanización, la propaganda de odio y la concentración de poder sin contrapesos democráticos vuelven a aparecer en formas nuevas y distintas. Reconocer los patrones históricos es el primer requisito para resistirlos con eficacia. Esa es quizás la razón más importante para seguir contando estas historias con rigor histórico y responsabilidad. No para satisfacer una curiosidad morbosa sobre el horror humano, sino para mantener activa la conciencia de que la barbarie no llega anunciada. Viene disfrazada de orden, eficiencia y sentido de misión colectiva. Las guardianas de las SS
creían que servían a una misión histórica de grandeza nacional y racial, que su crueldad era necesaria para un futuro mejor. Esa capacidad humana para convertir el crimen en virtud mediante el reencuadre ideológico sistemático es una de las advertencias más persistentes que la historia puede darnos. Los últimos momentos de Irma Grese, su única palabra final y su negativa a mostrar arrepentimiento pueden interpretarse de múltiples maneras, como frialdad psicopática, como coraje distorsionado, o como el colapso final de alguien que nunca desarrolló la capacidad de confrontar honestamente la naturaleza de sus propios actos. Lo que no pueden interpretarse es como el final de una inocente, ni como la tragedia de una víctima del sistema nazi. El tribunal evaluó las evidencias con rigor probatorio. Las sobrevivientes testificaron con valentía extraordinaria, y la justicia, aunque imperfecta y tardía, encontró a estas mujeres y las responsabilizó plenamente. El mundo de posguerra que emergió de las ruinas del nazismo era un mundo profundamente traumatizado y transformado. Millones de personas desplazadas, ciudades destruidas, familias desintegradas y una herida moral colectiva que todavía no ha cerrado completamente más de 80 años después de aquellas últimas ejecuciones en Hamelin. En ese mundo en reconstrucción, los juicios cumplieron una función que iba más allá de la justicia individual concreta. Establecieron que el mundo no volvería a la normalidad como si nada hubiera ocurrido, que había consecuencias reales, que habría una narrativa oficial documentada que no podría ser simplemente ignorada o negada. La narrativa que establecieron esos juicios ha sido atacada, cuestionada y distorsionada por décadas de revisionismo histórico de diversa intensidad ideológica. Pero su núcleo central, los hechos documentados y la responsabilidad establecida, ha resistido todas esas impugnaciones con solidez probatoria y rigor académico. Las guardianas ejecutadas en Hamelin, el 13 de diciembre de 1945, entraron en la historia no como mártires, sino como ejemplos del punto más oscuro al que puede llegar el ser humano cuando renuncia a su responsabilidad moral y entrega su voluntad a un sistema construido sobre la destrucción deliberada de millones de seres humanos. Esa entrega de la voluntad fue voluntaria e informada en todos los casos documentados. Ese es el elemento que los juicios establecieron de manera incontestable ante el mundo. No hubo coerción irresistible, no hubo amenaza de muerte por negarse. Eligieron estar allí, eligieron hacer lo que hicieron y eligieron continuar haciéndolo. Recordar estas historias con rigor y honestidad histórica es el acto más poderoso que podemos realizar frente al horror que representan, no para glorificar a las perpetradoras ni recrearse en el sufrimiento de las víctimas, sino para entender, para honrar la memoria de quienes sufrieron y para no repetir el camino del horror. La historia nos enseña que los sistemas de opresión no surgen de repente ni de la nada. Se construyen lentamente, normalizando paso a paso lo que antes era inaceptable. Cada pequeña concesión a la crueldad institucionalizada abre la puerta a la siguiente. Reconocer ese proceso es la primera línea de defensa democrática. Las guardianas de Bergen-Belsen y Auschwitz no son personajes de ficción ni metáforas literarias. Fueron mujeres reales que tomaron decisiones reales con consecuencias fatales para miles de seres humanos también completamente reales. Su historia debe mantenerse viva como advertencia concreta, no como abstracción histórica. La justicia que se aplicó en Hamelin en diciembre de 1945 fue imperfecta, como lo es toda justicia humana. No alcanzó a todos los culpables, no reparó todos los daños causados, no devolvió ninguna vida, pero estableció un principio que el mundo necesitaba urgentemente, que hay crímenes que no pueden quedar sin consecuencias. Al acercarse el 80º aniversario de las ejecuciones en Hamelin, el mundo enfrenta sus propios desafíos de memoria, justicia y prevención activa. Las guerras continúan. Los crímenes contra la humanidad no han desaparecido de la historia actual. La impunidad sigue siendo una tentación real para quienes tienen el poder. En ese contexto global, recordar a Irma Grese, Elisabeth Volkenrath, Juana Bormann
Y todas las guardianas de las SS que fueron juzgadas no es un ejercicio nostálgico ni morboso. Es una práctica necesaria de mantenimiento de la memoria moral colectiva que las sociedades democráticas necesitan para sobrevivir como tales. Las últimas palabras de Irma Grese resonaron en la sala de ejecuciones de Hamelin hace casi un siglo. Schnell, rápido. Esa voluntad de control hasta el último instante fue su afirmación final de una identidad construida sobre el dominio total de otros. Murió como vivió, sin arrepentimiento y sin comprensión del daño causado. Inserir Tech su historia no es una historia de redención ni de transformación personal. No hay en ella ningún momento de reconocimiento honesto del horror propio. Es una historia sobre lo que pasa cuando alguien nunca desarrolla esa capacidad de reconocimiento, sobre lo que pasa cuando el poder sin límites encuentra una persona sin frenos morales. Suscríbete ahora a Batallas 3945 y activa la campana para no perderte ningún episodio de esta historia que el mundo no debe olvidar jamás. Dale like si este contenido te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite conocerlo y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Te leemos siempre.